Me llamo Isabel Fuentes y cuento con 74 años. Vivo sola en una humilde casa situada en las afueras de San Luis Potosí. Una vivienda que mi esposo ya fallecido y yo adquirimos cuando nuestros hijos aún tenían rodillas raspadas y cargaban mochilas con dibujos animados. No es una residencia lujosa ni espaciosa, pero cada grieta en sus paredes y cada mancha en la encimera guarda una historia especial. Aquí crié a mis 3 hijos. Aquí di el último adiós a mi marido. Y también aprendí, a mi manera y en silencio, a ir desapareciendo poco a poco del centro de atención de quienes me rodean, hasta convertirme en lo que hoy soy. Ahora soy una figura que solo se recuerda cuando necesitan algo. No lo digo con amargura, aunque a veces en las noches me atrapan esos pensamientos. Lo expreso con la honestidad que una mujer de mi edad adquiere para mirar la vida sin adornos, sin autoengaños, porque a estas alturas la verdad es lo único que ya no se puede permitir disfrazar. Toda mi vida giró en torno a los demás. Fui esposa, madre, cocinera, enfermera, psicóloga y costurera, todo junto, sin sueldo y sin descanso. Nunca tuve estudios formales más allá de la secundaria, pero sabía hacer rendir 1 kilo de arroz para alimentar a 5 personas y tenía el don de transformar una sábana vieja en una cortina decorativa. Trabajé durante 30 años como cocinera en una escuela primaria, levantándome antes del amanecer para preparar almuerzos que, según me decían, sabían a hogar. Mi delantal siempre olía a comino y laurel. Muchas veces los niños acudían a abrazarme no por el arroz con leche, sino porque en mis brazos hallaban algo que no obtenían en sus hogares. No sé si eso era positivo o negativo, pero sí sé que cada vez que uno de esos pequeños me miraba como si fuera un refugio, sentía que mi existencia tenía propósito. Después de retirarme, cuando ya no hubo loncheras que preparar, ni voces infantiles que me dijeran seño, me encontré de repente frente a un silencio desconocido, uno que no era de tranquilidad, sino de ausencia. Fue entonces cuando comencé a hornear nuevamente. Siempre me encantó la repostería desde joven, encontraba alivio en la precisión del arte dulce. Si sigues los pasos, si respetas las cantidades, si tienes paciencia, el resultado suele ser gratificante. No sucede igual con las personas. Puedes darles todo, sacrificar tus anhelos, tus ahorros, tu cuerpo incluso, y aún así, un día te mirarían como una carga o una sombra molesta. Pero una tarta de limón nunca te fallará si la haces con amor. Así que transformé mi cocina otra vez en mi universo. Empecé preparando pasteles para mis vecinos, luego para una amiga que tenía una tienda de regalos. Y un día, sin buscarlo, una joven productora de un canal local de televisión apareció en mi vida como esas cosas que parecen casualidades pero que en realidad son las formas torpes que tiene el destino para pedir perdón por todo lo anterior. Se llamaba Lucía, la sobrina de una antigua alumna de la escuela donde yo trabajaba. Un día llegó con un pedido de empanadas y al probarlas me preguntó si estaría dispuesta a participar en un segmento de cocina tradicional en su programa del mediodía. Le respondí que no, que ya no tenía la edad para salir en cámara, que mis manos estaban arrugadas y mi voz vacilaba, pero ella insistió, diciendo que justamente por eso, por mis manos llenas de historia y mi voz con imperfecciones, debía aparecer. «¿Queremos algo genuino?», me dijo. No sé por qué acepté, tal vez por curiosidad, o porque una parte de mí, esa que había permanecido callada durante tantos años, deseaba finalmente ser vista. Comenzamos con recetas simples: pan de elote, gelatinas con flores, pastel de zanahoria, y aunque yo solo aparecía bajo un seudónimo como Doña Miel, la sección pronto ganó popularidad. Nadie me reconocía en la calle, claro, pero comenzaron a llegar más pedidos. Mi cocina recuperó un propósito, mi despensa se llenó de nuevo,
Y mi corazón también. Sin embargo, en casa, dentro de mi propia familia, nada de esto existía. Nunca les conté, no por vergüenza, sino por intuición. Sabía que si lo hacía no encontraría admiración, sino burla. O, peor aún, indiferencia. Mis hijos me han visto durante años como esa madre siempre disponible, la que se sienta en las esquinas de las reuniones, guarda silencio cuando otros interrumpen y acepta sin protestar los cambios de planes. Mi nuera Laura, en especial, tiene una manera muy sutil de hacerme sentir pequeña. De pequeña, no me insulta ni levanta la voz. No es necesario con su manera educada de hablar y esa mirada que nunca se posa en la mía. Me hace entender que soy una presencia incómoda, un recuerdo del pasado que ya no encaja con la decoración moderna de su hogar. A mi hijo lo comprendo en cierta forma. Está cansado, trabaja mucho y me quiere. Sin embargo, a veces el amor no alcanza para sostener el respeto. En cuanto a mis nietos, los veo tan absortos en sus teléfonos que parezco un fantasma cruzando la sala. Por eso, cuando Laura decidió organizar la fiesta de cumpleaños de Santiago, su hijo mayor, y me llamó solo 3 días antes para invitarme, sabía bien lo que eso significaba. No era... Aún así, fui por mi nieto, para no romper más lazos ya rotos. Y llevé un regalo sencillo, envuelto en papel reciclado con una nota escrita con mi letra vieja. No me ofrecí para llevar algo de comida porque sabía que Laura tenía todo bajo control. Pero sin darme cuenta, me hicieron servir mi propio pastel, el mismo que había horneado días antes para un programa de televisión. El pastel que Laura había pedido sin saber de dónde venía. Ese pastel que todos alabaron, fotografiaron y disfrutaron mientras yo lo repartía en silencio. Platos blancos me hacían sentir como transparente, invisible, útil, pero desechable. Así nos han visto muchas veces. Útiles, pero descartables. Sin embargo, aquel día algo dentro de mí cambió. No fue ira al principio, sino algo más antiguo y profundo. Fue la memoria de todas las ocasiones en que me quedé callada, de cada vez que me sentí pequeña en mi propio hogar. Fue la dignidad, esa palabra que durante décadas no pronuncié, pero que ahora volvía a ocupar su lugar en mi pecho. Pero eso es otra parte de la historia, y créeme, aún no has escuchado lo más impactante. El sábado por la mañana desperté más temprano de lo habitual, con esa sensación extraña que me acompaña desde que me jubilé, como si mi cuerpo aún esperara órdenes que ya nadie le da. Me levanté, preparé café y abrí la ventana de la cocina para que el aire fresco de la mañana de abril entrara y despejara un poco el olor a encierro. Sobre la mesa estaba el regalo envuelto para Santiago. Parecía fuera de lugar. Demasiado sencillo para una casa como la de Laura, donde cada objeto parece sacado de un catálogo. Era un rompecabezas de madera que encontré en una pequeña tienda de artesanías durante una de mis caminatas. Me pareció bonito, simple y educativo. Pero mientras le ponía el lazo, me preguntaba si Santiago siquiera sabría qué hacer con él o si acabaría directo en el armario de cosas para donar. De todas formas, lo guardé en mi bolsa junto con mi chal de encaje que uso en ocasiones especiales y el frasco de pastillas no podía sacarlo de mi mente mientras la fiesta empezaba a las 4. Pero yo llegué a las 3:15. Nunca me ha gustado llegar tarde, aunque ahora pienso que la puntualidad parece más una carga que una cualidad. Toqué el timbre y esperé un momento, pero nadie contestó. Volví a llamar. Escuché pasos lejanos y una voz infantil que gritaba algo, aunque la puerta siguió cerrada. Estaba a punto de insistir cuando finalmente se abrió y apareció Laura, en pantuflas, con el cabello recogido y un teléfono atrapado entre el hombro y la mejilla. Me miró como si no esperara que llegara tan temprano, aunque sabía muy bien la hora. «Hola, Isabel»,
dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No pasa nada. Apenas estamos terminando los preparativos. Llegaste muy temprano, ¿no? Respondí que sí, que quería ayudar en lo que hiciera falta, aunque su mirada hizo evidente que no necesitaba nada de mí. La casa estaba adornada con guirnaldas de papel dorado y globos en forma de estrellas. Una mesa larga cubierta con un mantel blanco sostenía una vajilla que parecía poco adecuada para niños. Sobre una repisa, una pantalla mostraba una presentación de fotos de Santiago desde bebé hasta hoy, con música suave de fondo. Todo estaba perfecto, como siempre. Laura había contratado a una decoradora de eventos, una chica muy joven que ni siquiera me saludó al pasar. En la cocina el aroma a comida no tenía ese toque casero, sino que parecía servicio de catering. Platos servidos en charolas metálicas, todos muy bien organizados. Me pregunté qué habría sido de... Las celebraciones incluían gelatina en forma de mosaico y bocadillos de jamón recortados en triángulos, pero no dije nada. A las 4:30 comenzaron a llegar los primeros invitados, padres con niños perfectamente peinados, madres con vestidos de lino y bolsos de marca, todos conocidos por Laura. Nadie de nuestra familia me saludaba más que con una cortesía forzada que es habitual cuando ves a la abuela de alguien con quien no tienes relación alguna. Los niños corrían de un lado a otro fascinados por el inflable que habían alquilado, y Santiago, el cumpleañero, solo me regaló una sonrisa rápida antes de ir detrás de sus amigos. Supuse que así tendría que ser, que a su edad las abuelas y los regalos de madera ya no son lo importante. Me senté un rato en la sombra de una carpa, observando cómo seguía todo sin mí, como un personaje secundario en una película que no entiende del todo. Cerca de las 5 apareció una caja enorme en la barra de la cocina. Una de las chicas del servicio la abrió con cuidado y mostró un pastel de 2 pisos decorado con un degradado azul celeste y pequeñas estrellas doradas. En la cima había una figura de astronauta y un cartel que decía: «Feliz 8, Capitán Santiago». Todos se acercaron a mirar el pastel. Laura lo observaba con satisfacción, como si lo hubiera hecho ella misma. «Lo pedí en un lugar nuevo», explicó a un grupo de personas. «Madres, proviene de una pastelería que está colaborando con un programa televisivo. No tengo ni idea de cómo se llaman. Creo que es algo parecido a Dulce Cámara o algo parecido. Todo lo hacen de forma anónima para captar las reacciones». Reír era una dinámica novedosa del programa. Entregaban pasteles sin identificar, grababan a los comensales y luego publicaban los vídeos como cápsulas. Un experimento de sinceridad. En ese instante comprendí que lo que estaba a punto de pasar no era casualidad. Era una prueba. Laura se me acercó con un plato en la mano y dijo: «¿Podrías ayudarnos a repartir el pastel cuando llegue el momento? Ya sabes, tú tienes buen pulso y los niños te conocen». Buen pulso lo dijo como si no fuera también su manera de decir tú, la vieja. Haz lo que sabes. Sirve, pero no hables. Cuando llegó la hora de cantar, la gente aplaudía, tomaba fotos, grababa historias para Instagram y yo me quedé ahí de pie. La señal para cortar. Cuando terminé de repartir las primeras porciones, escuché los comentarios. «Está delicioso», dijo una mujer que llevaba un collar de perlas. «La crema tiene una textura perfecta», murmuró. Otra persona preguntó en voz alta dónde lo habían comprado, porque deseaba tener uno igual para la primera comunión de su hija Laura, sin perder su aire de anfitriona experta. Comentó con una risa fingida. «No lo sé realmente. No fue toda una sorpresa del programa, pero me encanta que les guste». Yo continuaba cortando las porciones con precisión. Mis manos se movían igual que siempre, cada parte idéntica a la anterior, como lo había hecho tantas veces antes en la cocina de la escuela en los cumpleaños de mis hijos durante las kermeses del barrio.
Sin embargo, esta ocasión era distinta. En esta ocasión comprendía que todos elogiaban algo que había salido de mis manos, aunque sin saberlo me halagaban, y a la vez me olvidaban, me requerían sin reconocerme, servía, pero no pertenecía. En cierto momento mi hijo Santiago se acercó con una copa de vino y dijo: «Te quedó muy bueno el corte, mamá. ¿Ves, nadie lo hace como tú?». Lo afirmó sin ironía ni malicia, pero tampoco con conciencia. No sabía que el pastel era mío. No sabía que él, al igual que todos, se comía un pedazo de su infancia sin darse cuenta. No le dije nada, sonreí como siempre, porque eso era lo que se esperaba de mí, que sonriera, que sirviera sin complicaciones. La tarde continuó su curso. Los niños jugaron, los adultos bebieron, y yo me fui tan pronto como pude con la excusa de que necesitaba descansar. Caminé hasta la parada del autobús. Ningún alma se ofreció a llevarme. Nadie notó que el chal que cubría mis hombros estaba empapado de lágrimas. Al llegar a casa me senté frente al espejo para recogerme. Encendí el televisor y observé cómo comenzaba el episodio del programa en el que él aparecía. Mi pastel. Mi pastel. Aunque mi nombre no salía mencionado, reconocí cada flor de azúcar, cada detalle. La narradora describió a una mujer anónima que cocinaba desde el alma. Yo sabía que era yo. Por primera vez en mucho tiempo me vi. Me vi de verdad. Fue en ese instante cuando comprendí que esta historia no podía quedar ahí, que ese pastel no era solo una casualidad ni un simple accidente, sino un reflejo. Al mirarme en él entendí que había llegado la hora de actuar de manera diferente. No por ellos, sino por mí. Volví a mi casa esa noche llevando no solo mi bolso y el frasco de pastillas, sino también un peso antiguo que creía haber enterrado, aunque lo había sentido siempre. Esa mezcla amarga de invisibilidad y humillación. Esa sensación de haber sido útil, pero sin ser realmente vista. Presente, pero sin pertenecer. Recordada únicamente cuando hacen falta favores. Como una cuchara de cocina que nadie valora hasta que desaparece. Entré sin encender la luz y me senté en la silla de siempre. En la cocina de siempre, donde los azulejos todavía guardan manchas de los años en que mis hijos derramaban leche y yo limpiaba sin quejarme, mientras les recitaba las tablas de multiplicar o cantaba canciones de cuna. Me quedé sentada largo rato con las manos sobre las rodillas, mirando la oscuridad, dejando que el silencio me envolviera como una manta demasiado conocida. No lloré, no todavía. Las lágrimas en mí no aparecen de repente. Se van formando poco a poco, como los buenos panes con levadura. Memoria y resignación invadían mi ser, mientras, más tarde, ya en mi habitación, me cambiaba lentamente. Quité los pendientes que había llevado solo por respeto a la ocasión. Eran los mismos que usé en el bautizo de mi primer nieto, un obsequio de mi hermana Rosario, quien siempre decía que toda mujer debía poseer al menos una joya digna. Los coloqué cuidadosamente en su estuche y los guardé, como si junto con ellos encerrara también la última esperanza de que algún día me vieran como algo más que un estorbo educado. Encendí la televisión para distraerme, para llenar de ruido los espacios vacíos que habían dejado los comentarios de Laura y las miradas indiferentes de los demás. Allí estaba el programa. Justo ese episodio grabado semanas antes y emitido ahora como un juego emocional de azar. El presentador explicaba que un pastel anónimo, hecho por una cocinera mayor, había sido enviado a una fiesta para observar las reacciones auténticas de los invitados. La cámara mostraba mis manos colocando flores de azúcar, alisando el betún, cuidando cada detalle con esa precisión que solo se adquiere en la vida real, cuando cada plato puede marcar la diferencia entre un hijo satisfecho o un niño hambriento. Las imágenes pasaban y sentía algo romperse lentamente dentro de mí. No era dolor, era claridad.
Esa lucidez que no duele como una herida, sino que arde como un foco encendido. Después de muchos años en la oscuridad, me vi haciendo lo que mejor sé hacer. Vi la reacción de los comensales, aquellos que me ignoraron, elogiando algo que salió de mi corazón, sin imaginar que la mujer que cortaba las porciones era la creadora de aquello que tanto los sorprendía. No necesitaba más evidencias. Ellos no me ven, no me reconocen ni me valoran. Pero allá afuera, en una pantalla, en hogares que jamás visitaré, alguien me escuchó, alguien me observó y me respetó más desde el anonimato televisivo que mis propios hijos y su familia en la cotidianidad cercana. Apagué el televisor, fui a la cocina, preparé un té de manzanilla y me senté otra vez, aunque ya no era la misma. Algo había cambiado en mi interior. Una pieza que llevaba tiempo fuera de lugar se ajustó. Y en medio de esa calma amarga, tomé una decisión muy sencilla. No volvería a ofrecerme donde no soy bienvenida. No me sacrificaría más por un sitio en una mesa. Que claramente no es para mí. Pensé en los años, en los platos lavados, en los uniformes planchados, en el dinero ahorrado que entregué en sobres para que pagaran una hipoteca, un coche, una escuela. Pensé en los cumpleaños, donde yo cocinaba, decoraba y animaba. Y ahora aquí estoy, siendo tratada como la señora que corta pasteles sin nombre. Al día siguiente, mientras la mañana aún se enfriaba, revisé mi correo. Un mensaje de Lucía, la productora del programa, me agradecía por el episodio. Decía que había sido un éxito, que los comentarios eran positivos y que incluso les llegaron. Mensajes preguntando por la cocinera. Me adjuntó un enlace a la página del canal donde el video acumulaba ya miles de vistas y numerosos mensajes con expresiones como «¿Qué talento tiene esta mujer?» o «Mi abuela cocinaba así, qué nostalgia». Volví a abrir el video. Lo miré una vez más y en esta ocasión lloré. Lloré en silencio con lágrimas gruesas que bajaban por mis mejillas, sin necesidad de justificación. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de alivio porque alguien, en algún lugar, entendía. Me levanté, fui al mueble donde guardaba mis libros de recetas y empecé a elegir las mejores. Pensé en crear un pequeño cuaderno, tal vez una recopilación, un legado para quien algún día deseara saber quién fui. Pero esa misma mañana, justo antes de que pudiera ordenar mis ideas, sonó mi teléfono. Era Laura. Su voz, como de costumbre, resultó formal, seca y precisa. Me preguntó si podía ir esa tarde para ayudarla a preparar unas cosas para una cena que tenían con amigos de su esposo. Mencionó que se le había ocurrido ofrecer postre casero, porque los pasteles de la televisión habían inspirado a varias amigas, y ahora todas buscaban algo más genuino. Mi silencio del otro lado de la línea fue tan prolongado que ella preguntó si seguía ahí. Respondí finalmente: «Sí, Laura, estoy aquí». Pero no le conté que ya no estaba en el mismo sitio donde me había dejado. Algo dentro de mí se había alterado. «No creo que pueda hoy. Tengo compromisos». «Ah, bueno», dijo ella un poco desconcertada. «Tal vez mañana. Veré si puedo». Colgué sin prometer nada. Pasaron las horas y mi hijo me envió un mensaje. «Gracias por venir ayer, mamá. A Santiago le encantó tu regalo. Está totalmente ocupado armándolo». No le respondí de inmediato porque esa frase dicha con un tono neutral y práctico me impactó más de lo que esperaba. No mencionó ni una palabra sobre el pastel, ni sobre que estuve ahí sirviendo como una trabajadora silenciosa. Quizás no se dio cuenta, o, peor aún, sí lo notó, y no dijo nada por vergüenza. No sé cuál de las dos opciones es más dolorosa. Al final, solo respondí: «Qué bueno que le gustó»,
sin añadir ni más ni menos. Esa noche tomé una decisión que para otros quizás sería pequeña, pero para mí fue enorme. Saqué un cuaderno nuevo y empecé a escribir mis recetas junto con mis historias. No solo apuntaba cómo preparar cada plato, sino también los recuerdos que se vinculaban con ellos. La tarta de nuez que hacía cuando mis hijos sacaban buenas notas. El budín de pan que preparaba los domingos cuando el dinero escaseaba, pero queríamos algo dulce. El flan que llevé al hospital cuando Rosario estaba internada. Cada receta era un recuerdo, un fragmento de mi vida. Ya no serían solo ingredientes, sino testimonios vivos. Porque si ellos no quieren escucharme, tal vez alguien más sí lo haga. Al día siguiente recibí una llamada de Lucía. Me invitaban a una pequeña entrevista en el programa matutino. Nada formal, solo 10 minutos para hablar de mis recetas y contar una historia. Me preguntó si prefería aparecer como Doña Miel o como Isabel Fuentes. Isabel Fuentes, respondí sin dudar. Entonces, comprendí que había cruzado un límite. Ya no era solo una mujer que cocina, ahora era una mujer que se reconoce a sí misma. Y eso, a mi edad, resulta mucho más revolucionario de lo que muchos imaginan. Aquella tarde caminé hacia el mercado con una ligereza inesperada. Saludé a las vecinas, compré huevos, canela y mantequilla en el puesto de la señora Eugenia. Me preguntaron si era cierto que había salido en la televisión. Respondí con una sonrisa reservada, esa que uno guarda para las verdades íntimas. «Puede ser», dije para mí misma, sintiéndome viva, como si algo comenzara a florecer de nuevo, como sucede cuando llega la primavera tras un invierno largo. Sabía, sin embargo, que el invierno aún no había terminado, que lo más difícil estaba por venir. En esta familia, cualquier gesto de autonomía se interpreta como una forma de traición. Y yo, sin darme cuenta, acababa de iniciar una guerra silenciosa. El día que fui al canal para la entrevista, amaneció con una lluvia suave. Una de esas lloviznas delicadas que no llegan a mojar por completo, pero se adhieren a la piel. Casi como un recordatorio persistente. Me desperté temprano, más por costumbre que por necesidad. Aunque esta vez no tenía que preparar loncheras ni revisar mochilas. Preparé café y me senté frente a la ventana, observando cómo las gotas recorrían el cristal mientras pensaba qué ropa usar. No tenía nada apropiado para la televisión, ni planeaba salir a comprar algo nuevo a estas alturas. Así que elegí mi blusa favorita, una blanca con bordados. La misma que utilicé en la graduación de mi hija, cuando aún me llamaba para contarme sus secretos y sus historias. Solo para pedirme favores, planché con esmero. Me puse mis pendientes de perlas falsas y me recogí el cabello como solía hacer cuando cocinaba en la escuela. Me miré en el largo espejo del pasillo y vi a una mujer que se había empequeñecido para caber en las vidas de los demás, pero que por fin comenzaba a estirarse de nuevo. En el estudio me recibieron con sonrisas y café caliente. Lucía estaba resplandeciente, emocionada de que finalmente mostrara mi rostro. «La audiencia quiere saber quién es Doña Miel», me dijo. Me sentaron frente a una mesa con una vajilla antigua y un mantel de cuadros. Todo dispuesto para recrear una cocina de abuela. Me hicieron preguntas sobre mis recetas, sobre mis inicios, sobre por qué cocinaba. Cuando me preguntaron qué significaba la cocina para mí, no hablé de ingredientes ni de técnicas. Hablé de mi madre que amasaba pan sin medir nada y sin perder la paciencia nunca. Hablé de mi esposo que siempre decía que el arroz con leche que yo hacía curaba cualquier tristeza. Hablé de mis hijos, de cómo aprendí a cocinar para ellos cuando no teníamos dinero para carne y había que hacer milagros con lentejas. Hablé con voz firme, sin temblores ni maquillaje emocional, y cuando terminó la grabación, algunos del equipo tenían los ojos húmedos. Lucía me abrazó y me dijo: «Gracias por hablar con el alma.
Salí del estudio con una calma extraña, una serenidad que hacía mucho no sentía, caminando bajo la lluvia. Me incomodó, pero sentí que cada gota me limpiaba poco a poco el polvo acumulado durante tantos años. En silencio regresé a casa. Me quité los zapatos, preparé una sopa y me senté a escribir. Continué con el cuaderno de recetas, pero esta vez añadí más relatos, más confesiones, más sinceridad. Ya no escribía para que alguien me recordara. Escribía para mí, como quien borda su nombre en una manta antes de donarla, para dejar una señal aunque nadie la reconozca. Esa tarde, mientras horneaba pan para la vecina enferma del apartamento 4B, recibí una llamada inesperada. Era Santiago, mi nieto, que me pedía ayuda con una tarea de historia. Me sorprendió porque nunca me llamaba, ni siquiera durante las Navidades. Acepté encantada y le hablé sobre el virreinato, la independencia y de cómo su bisabuelo había sido carpintero durante la expropiación petrolera. Le conté cosas que no aparecen en los libros y al final él me dijo algo que me dejó sin palabras. Vi un video donde apareces en la televisión. Papá me lo mostró. Aquello me dio hambre solo con verlo. No supe qué responder y solo le dije gracias. No por el comentario, sino por haberme visto, por haberme reconocido. Cuando colgamos, lloré otra vez, pero ya no de tristeza, sino de alivio, de saber que había dejado algo. Esa misma noche recibí un mensaje de mi hijo, que me pidió hablar con Laura porque algo le había molestado del video. Dice que la hiciste quedar como una tonta, me escribió. Y que ahora las amigas preguntan si tú hiciste el pastel de la fiesta. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo. Me dolió. No por lo que decía Laura. Eso ya no. No me importó. Pero me molestó que él solo me escribiera para transmitir una queja de otra persona. Como si mi derecho a existir con orgullo dependiera de su aprobación. Respondí de manera breve que no había hecho nada malo. Solo había horneado como siempre. No recibí respuesta. 2 días después, Laura me llamó. Su voz estaba más tensa de lo habitual. Me comentó que lo del video había sido muy incómodo, que varias madres le habían felicitado por su pastel y ahora se sentía engañada. Le pregunté si acaso le molestaba que el pastel tan elogiado hubiera salido de mis manos. Guardó silencio. Y luego dijo que ese no era el punto, que el punto era que yo no lo había dicho. Le respondí que ella tampoco preguntó y que me puso a servirlo como quien encarga el cuchillo a la mesera, sin detenerse a pensar si yo tenía algo más que ofrecer. Me acusó de buscar atención y protagonismo. Me reí, no con burla, sino con incredulidad. Le dije que si realmente creyera eso, no me habría escondido durante décadas, ni me habría callado cuando me ignoraban, ni me habría apartado a una esquina en cada cumpleaños familiar. Cortó la llamada sin despedirse. Aquella noche no dormí bien, no debido a la discusión, sino al recuerdo de todas las veces que pensé que todo se hacía a la perfección, que me querría más, por las ocasiones en que creí que si me callaba, me respetarían. Por todas las veces que ofrecí mi vida como bandeja sin esperar ni siquiera que me miraran a los ojos al recibirla, comprendí que había vivido desde entonces bajo esa sombra. Una forma de pensar errónea que mi generación fue instruida a aceptar sin cuestionar. Amar sin condiciones para simplemente existir. Ser un estorbo. Pero esta vez, por primera vez, estaba desafiando esa mentalidad. No impulsada por la ira, sino desde un lugar de dignidad. Al día siguiente fui al mercado y las vendedoras me saludaban como si fuera alguien relevante. Me pedían consejos. Una mujer me solicitó que firmara su libro de recetas. Reí y respondí que no tenía fama para firmar libros. Me dijeron que sí la tenía, que les había hecho recordar a sus madres y abuelas.
Regresé a mi casa con las manos y el corazón llenos. Esa misma tarde recibí una llamada del canal para contarme que querían repetir mi segmento porque la audiencia lo había solicitado. Quizás podrían considerar una serie más frecuente. Acepté, no por vanidad, sino por la necesidad de llenar ese vacío que había permanecido durante tantos años. Sin embargo, esa noche sucedió algo inesperado. Mi hija mayor, a quien no veía desde hacía meses, me llamó. Me dijo que había visto todo, que al principio le molestó no haberlo sabido antes, pero luego entendió. Me pidió perdón y confesó que había pasado toda su vida pensando que yo siempre estaría ahí, que nunca creyó necesitar más que una llamada en su cumpleaños. Le respondí que no era necesario pedir perdón y que la comprendía, pero ella insistió. Me confesó que deseaba volver a verme, que quería que sus hijos me conocieran realmente. En ese momento comprendí que algo estaba cambiando. No todo estaba perdido. Perdida. Me acosté esa noche sintiéndome completa, no porque hubiera reparado lo que estuvo roto, sino porque ya no cargaba con la culpa de reclamar un espacio propio. Porque comprendí que no era necesario que todos me quisieran, si eso significaba olvidarme de amarme a mí misma, en ese instante preciso, en ese cruce entre un pasado que ya no lastimaba y un futuro que todavía no revelaba sus promesas. Comprendí que esta historia no me pertenecía solo a mí, sino a muchas otras mujeres. Mujeres que han sido el pilar invisible en hogares donde nadie las reconoce. Mujeres que sostuvieron techos, recuerdos y cuerpos cansados y que ahora avanzan con calma pero con dignidad hacia un nuevo lugar. No a la cocina al fondo ni a la silla en la esquina, sino hacia el centro donde siempre debían estar. La mañana en que comenzaron los susurros en el círculo social de Laura, yo estaba preparando pan de nata. Igual que cuando mis hijos eran pequeños y había poco en la mesa, pero muchas ganas de compartir. Amasaba con ese ritmo que mi cuerpo aún recordaba, despacio pero constante, y mientras el horno se calentaba, sentí un cambio en la atmósfera de la casa, como si el aire se volviera más pesado presagio de una visita inesperada. No me equivoqué, a las 11:30 el timbre sonó de manera insistente. Ese tipo de llamada que no se hace por cortesía, sino por necesidad o enojo. Me limpié las manos en el delantal. Respiré profundo y fui a abrir. Allí estaban ellos, mi hijo y Laura. Él con el ceño fruncido y las manos metidas en los bolsillos, sin poder contener. Me sostuvo la mirada, impecable como siempre, pero con unos ojos que reflejaban una ira contenida, esa clase de furia que solo sienten quienes creen haber perdido el control de su propia historia. No me saludaron. Entraron sin esperar invitación, como si fuera su casa, aunque hacía años que no cruzaban esa puerta. Sin ofrecer excusas ni pedir favores, se acomodaron en el comedor y esperaron a que yo hiciera lo mismo. No les ofrecí café, no por descortesía, sino porque ya no estaba dispuesta a alimentar ese silencio lleno de tensión. Laura fue la primera en hablar, su voz aguda y sus palabras calculadas como cuchillos. Me preguntó si era cierto que había dado entrevistas, si había participado en ese programa de televisión. Respondí que sí, que me habían invitado y acepté hablar de mis recetas y de mi vida. ¿Mencionaste a nuestra familia?, preguntó, aunque ya sabía la contestación. Hablé de mi vida, respondí, y ustedes forman parte de ella. Mi hijo se movió en la silla y murmuró casi en voz baja. ¿Pero lo hiciste público? ¿Compartiste tu versión con todos? Me reí por dentro, no por burla, sino por la ironía de sus palabras. Años enteros siendo invisible, y ahora me acusaban de tener una versión propia. Durante décadas, con la voz más firme que recuerdo, dije que mi historia la escribieron otros. Fui la madre servicial, la suegra discreta, la señora de los guisos. Nunca tuve voz.
Ahora por fin tengo la mía. Y la estoy usando. Usando a Laura, me acusó de haberla expuesto. Comentó que varias madres del colegio decían que ella se había apropiado del pastel y que su reputación como anfitriona estaba manchada. Me mencionó las burlas en redes sociales de señoras que ahora la miraban con sorna. Pregunté con calma. ¿Y realmente crees que todo esto lo hice yo? ¿Piensas que un pastel anónimo puede destruirte más que tu propio desprecio? Mi hijo intentó intervenir, pero Laura lo detuvo con una mirada. Estaba decidida a obtener una confesión, una disculpa, una retractación. Pero no iba a ofrecérselas. No porque no comprendiera su vergüenza. La entendía perfectamente. Era la misma vergüenza que sentí cuando, siendo joven, me dijeron que no podía entrar por la puerta principal del hospital, porque las señoras del servicio debían usar la entrada trasera. Esa era la vergüenza que provoca el clasismo disfrazado de buena educación. Pero esta vez no era mi vergüenza. Era la de ella y le correspondía cargar con ella. Finalmente me miró a los ojos y afirmó: «Nos estás dejando en ridículo». La frase me impactó menos de lo que hubiera imaginado. Me sorprendió más la seguridad con la que la dijo. No respondí. Lentamente dije: «Estoy mostrando quién soy. Y si eso te parece ridículo, entonces tal vez el problema no soy yo. Mi hijo, incómodo, murmuró algo sobre que la familia debe mantener las cosas en privado. Le pregunté si eso también aplicaba cuando se trataba de eliminarme de las fotos familiares, de excluirme de las decisiones o de ponerme a servir comida que había cocinado con mis propias manos. Sin pronunciar palabra, pensé que todo había sido pura coincidencia. Dijo que no lo sabíamos. Lo miré fijamente, pero nunca supe la verdad. La charla terminó sin resultados. Se marcharon sin abrazos ni despedidas. La puerta se cerró con un golpe sordo que no resonó, pero dejó huella. Me senté de nuevo, esta vez con una taza de café, que bebí amargo como siempre me ha gustado. Me sentía pesada, sí, pero también de alguna forma erguida, como si la columna vertebral, que durante años había estado encorvada por una carga emocional, recobrara su centro. Entonces decidí que había llegado el momento de hablar no solo con el mundo, sino con quienes aún pensaban que me conocían. Aquella noche escribí 3 cartas. Una para Laura, otra para mi hijo y una tercera para Santiago, mi nieto. En la primera le expliqué a Laura que no quería herirla, pero tampoco seguir fingiendo que ella no existía. No buscaba atención, sino justicia para mi memoria. No hablaba mal de ella, sino que hablaba bien de mí. En la segunda carta recordé a mi hijo cómo fue criado. Le conté sobre las veces que le curé la fiebre, cuando vendí mi anillo de compromiso para pagar su universidad, y cuando trabajé horas extras para que él pudiera tener lo que yo no tuve. Le dije que ya no esperaba gratitud, pero sí respeto. En la tercera dirigí mis palabras a Santiago. Le hablé de mi infancia, sobre cómo aprendí a hornear con mi abuela y los juegos que jugábamos cuando él era pequeño y aún me buscaba para compartir momentos juntos. No le pedí nada, simplemente le dejé mi relato. Las cartas las deposité en el buzón. Al día siguiente, como cada lunes, fui al mercado. Compré manzanas, harina y canela para preparar un pastel de manzana, como los que solía hacer para mi esposo cuando tenía jornadas difíciles en la fábrica. Esa tarde, una de las presentadoras del programa me llamó para contarme que me mencionaron en otro canal, que alguien había compartido mi entrevista y se había hecho viral. No comprendí completamente qué quería decir eso, pero me alegró no por la fama, sino porque otras mujeres pudieran sentirse menos solas al escucharme. Eso era lo que más me importaba, que alguien en algún lugar pensara: a mí también me pasó. Al caer la noche, mi hija mayor me llamó. Me dijo que había visto el video.
leído los comentarios y me preguntó si necesitaba ayuda, si estaba bien. Le dije que sí, que me sentía mejor que en muchos años. Me ofreció visitarme ese fin de semana con sus hijos. Acepté no porque quisiera llenar un vacío, sino porque comprendí que algunas puertas solo se abren cuando otras se cierran. Aquella noche, al apagar la luz, no sentí miedo, sentí esperanza. No la esperanza de que todo se solucionara, sino la certeza de que finalmente la historia que había guardado durante tanto tiempo estaba siendo escuchada. Esa convicción me abrazó con más fuerza que cualquier acto de disculpa. Me dormí sabiendo que había cruzado un umbral, que ya no era solo la señora que hornea, era Isabel Fuentes y estaba viva, y que nunca más nadie me haría daño. Sentir lo contrario nunca fue algo habitual para mí. Enfrentar situaciones no solía ser mi manera de protegerme cuando era joven. Más bien optaba por el silencio. Crecí con la creencia de que una mujer respetable no alza la voz, no se impone y no genera incomodidad. Aprendí a renunciar incluso cuando estaba en lo cierto, a sonreír para preservar la armonía y a evitar cualquier señal que pudiera tomarse como un desafío. Durante mucho tiempo confundí la sumisión con la bondad y la invisibilidad con la tranquilidad. Sin embargo, en la vida de una mujer llega un instante, tarde o temprano, en el que el peso de todo lo que ha callado comienza a desbordarse. No sucede como una explosión ni como un estallido de ira, sino como una verdad inevitable que ya no puede guardarse en silencio. Ese momento fue para mí el día que Laura organizó una reunión familiar urgente en su hogar. Fue breve, no ofreció detalles, solo dijo que debíamos encontrarnos todos. Su tono tenía esa formalidad que usaba para hacer que sus órdenes parecieran solicitudes. Era un domingo por la tarde. El cielo estaba despejado y el calor de abril apenas comenzaba a sentirse en las paredes. Me vestí sin preocuparte por impresionar. Ya no necesitaba disfrazarme para ser aceptada. No elegí ropa para agradar. Escogí un vestido de lino celeste y mis sandalias viejas. Antes de salir, toqué el borde de la mesa de la cocina como buscando un recuerdo de quién soy y de dónde provengo. Cuando arribé, la casa de Laura estaba en calma. No sonaba música ambiental. No había velas perfumadas, ni el bullicio habitual de niños jugando. Me recibió mi hijo serio y nervioso. Me saludó con un beso en la mejilla, el primero en semanas. Me llevó al salón donde ya estaban Laura, Santiago y la hija menor, que apenas levantó la vista del celular. Me acomodé en el sofá de siempre, el que me asignaban en cada visita como si fuera mi lugar, y no el suyo. Nadie ofreció ni comentó nada sobre el clima. Laura fue directa. Hemos estado hablando y creemos que es necesario establecer límites. Me quedé en silencio, no por miedo, sino por prudencia. Quería escuchar antes de decir una palabra. Ella siguió. No queremos que sigas dando entrevistas ni hablando de asuntos privados. La gente empieza a mirarte de forma distinta, a preguntar. Las amigas de Santiago hacen comentarios, los padres en la escuela también. Interrumpí con voz tranquila. ¿Y qué es exactamente lo que dicen? Laura dudó. Santiago bajó la mirada y respondió. Dicen que la historia es conmovedora, que te admiran y les gustaría conocerte. Pero también les molestó cómo te trataron en el cumpleaños, fue grosero. Lo que les molesta es que tú hiciste todo público y expusiste a tu familia. Respiré hondo, apoyé las manos en las rodillas y miré a mi hijo. ¿Tú también piensas eso? Él se encogió de hombros y murmuró. No lo sé, es raro. Nunca hablabas tanto, siempre fuiste más discreta, casi invisible. Pregunté. ¿Quieres decir que...? No respondió. Me incliné hacia adelante y los miré a ambos. ¿Saben qué es lo más triste?
Que si no fuera por el programa, por las cámaras, por el vídeo viral, seguirían sin mirarme. Escucharme les incomodaba que la gente me viera, pero a ustedes nunca les molestó que yo no existiera, dijo Laura apretando los labios. Mi hijo se levantó, caminó algunos pasos y regresó. No queríamos que esto sucediera, solo deseábamos mantener la armonía. La armonía no es silencio, aclaré. No es borrar a alguien de las fotografías, ni hacer que sirva los pasteles que ella misma preparó sin reconocerla. La armonía no es adornar todo por fuera mientras alguien se muere de tristeza por dentro. El silencio se impuso como una losa. Entonces, preguntó Laura, ¿vas a seguir? ¿Vas a continuar hablando de nosotros? Yo continuaré hablando de mí. Y si ustedes aparecen en mi historia, es porque estuvieron ahí, porque los crié, porque entregué mi vida para que pudieran tener la suya. Mi hijo volvió a sentarse. Me miró. Sus ojos estaban húmedos. Nunca imaginé que te sintieras así. No me sentía, me siento, respondió. Laura se levantó. Respiró hondo. Habló con esa frialdad que la caracteriza. Necesitamos que tomes una decisión. O continúas con esta exposición y tomas distancia. O paras y seguimos como antes. La miré sin dudar. Lo de antes ya no existe. Ya no soy la mujer de antes. Si para estar cerca de ustedes tengo que dejar de ser yo misma, entonces prefiero la distancia. Mi hijo trató de suavizar las palabras y dijo que quizás todos necesitábamos tiempo, que podría ser una pausa, que no debía ser definitiva. No es una pausa, dije. Es un comienzo para mí. Me levanté y alisé el vestido, no por nervios sino por costumbre. Miré a Santiago y él me sonrió ligeramente sin decir palabra, pero sus ojos ya no me esquivaban. Gracias por escucharme, le dije. No había venido a pedir disculpas sino a expresar mi verdad. Y luego me retiré. La calle estaba tranquila. El sol descendía lentamente. Caminé despacio, sin urgencia. Cada paso era un acto de desprendimiento de la culpa, del deseo de ser aprobada y de una nostalgia que había sido malinterpretada. No sentía odio en mi pecho sino una convicción clara de que no podía continuar fingiendo. Ser madre no implica renunciar a la condición de mujer, ni debe significar desaparecer. Aquella noche recibí una llamada del canal que me propuso grabar una serie de cápsulas sobre cocina y memoria. Me pidieron que redactara los textos personalmente, y acepté, no por desquite, sino por una cuestión de justicia. Empecé a planificar las recetas, la de las empanadas de mi madre, la del arroz con leche que cociné la primera vez que mi esposo enfermó, y la del pan de nata que preparé mientras esperaba el nacimiento de mi hija. Esas recetas representaban mi vida, mis palabras y mis huellas. Durante semanas no tuve noticias de Laura. Mi hijo me envió algunos mensajes cortos y neutrales que no respondí. No por resentimiento, sino porque ya no sentía la necesidad de justificarme. En cambio, llegaron cartas, correos electrónicos y visitas de mujeres que compartían sus relatos conmigo, que me decían haber encontrado un reflejo en mis palabras y me traían recetas de sus madres. Una señora de Querétaro me mandó una foto de su abuela con un delantal idéntico al mío. Otra desde Los Ángeles contó que gracias a mí se había reconciliado con su hija. Una mañana, al abrir la ventana, vi a Santiago cruzaba la calle solo. Llevaba consigo una libreta. Isabel Fuentes me abrazó sin decir palabra. Se sentó en la cocina y me confesó que deseaba aprender a hornear. Le pregunté qué quería preparar. Respondió que el pastel para un cumpleaños. Pero esta vez quería descubrir quién lo hacía de verdad. Fue entonces cuando comprendí que todo, absolutamente todo, había tenido sentido. A veces me levanto antes de que amanezca,
No porque tenga algo urgente que atender, sino porque con el tiempo el cuerpo crea su propio ritmo. Me encanta esa hora en la que todo está inmóvil y la luz no ha decidido aún cómo entrar. Prendo la radio suavemente, caliento agua para el café y permito que la casa respire junto a mí. Mis manos no son tan rápidas como antes, pero conservan la memoria. A menudo las veo trabajar sobre la harina o colocar las servilletas junto a los platos. Y me asombra cuánto pueden hacer sin que yo les dé indicaciones. Desde que comenzó el nuevo programa, los días tienen un sabor distinto. Llego al canal 2 veces por semana. Grabo una cápsula y vuelvo a casa con una sonrisa que ya no es fingida. A veces me piden autógrafos en los libros. Otras me envían cartas, fotos y recetas escritas a mano. Mujeres mayores, mujeres solas, cansadas de no ser escuchadas. Me escriben desde pueblos donde las cocinas aún huelen a leña, o desde ciudades donde desconocen a sus propios vecinos. Me relatan historias sobre sus nietos, sus dolores y las ocasiones en las que cocinaron para callar las lágrimas. Las leo siempre, no siempre respondo, pero las guardo como si fueran un amuleto porque esas palabras tienen un valor incalculable para mí. Palabras similares a las mías surgen de la necesidad de dejar constancia de que no me fui del todo sin haber expresado. Yo también compartí momentos con mi hijo. A veces las cosas están en pausa, a veces me escribe, y otras no. No me envía fotos de Santiago ni pregunta por mi salud. No hemos retomado la conversación sobre aquel día y tampoco siento que lo necesite. Hay silencios que ya no lastiman, solo flotan como una hoja que se resiste a caer. Laura no se ha disculpado y dudo que lo haga. Lo acepto, porque no todos tienen la valentía de mirarse al espejo con sinceridad, pero tampoco espero nada de ella. La libertad de no esperar ha sido uno de los mayores regalos de esta etapa. Me liberé del peso de las expectativas y encontré algo parecido a la paz. Una paz imperfecta con bordes irregulares, pero que es mía. Santiago viene los domingos. A veces cocinamos, otras simplemente hablamos. Me cuenta sobre la escuela, sus amigos, esas cosas que ya no confía en compartir con su madre. La semana pasada me preguntó si siempre quise ser cocinera. Le respondí que no, que cuando era niña soñaba con ser locutora de radio, que me imaginaba leyendo cuentos en las noches para quienes no podían dormir. Se rió y me dijo que ahora casi lo soy, pero usando ollas, que mi voz acompaña a muchas personas mientras cocinan. Me conmovió, no por lo que dijo, sino porque lo manifestó mirándome a los ojos, como si realmente viera a la mujer que soy, y no solo a la abuela que siempre estuvo presente. El otro día recibí una carta de mi nuera, la esposa de mi hijo mayor. No nos hablamos mucho, pero siempre mantuvo la corrección. En su carta me contó que había visto uno de mis episodios, el cual le hizo pensar en su madre, quien lloró sin comprender la razón. Me pidió la receta del pan de nata y me dio las gracias. La leí varias veces, no por emoción, sino por extrañeza. Era la primera ocasión en años que una mujer más joven me expresaba agradecimiento sin sarcasmo, sin condescendencia y sin esperar nada a cambio. Respondí con la receta y añadí una línea final. Cuando el pan sale bien, es porque alguien tuvo paciencia, no talento. No sé si lo comprendió, pero sentí que había dicho algo importante. No sé cuánto tiempo me queda, no lo pienso, pero sí sé que por primera vez estoy dejando algo más allá de mis hijos, mis platos limpios y los recuerdos que flotan por las paredes de esta casa. Estoy dejando palabras, recetas, presencia. He aprendido que no se trata de buscar reconocimiento, sino de no aceptar la desaparición como destino. Si algo me duele aún, no es lo que me han quitado, sino el tiempo que pasé creyendo que no merecía más. Hace unos días, al revisar el buzón, encontré una carta con letra infantil. Era de una niña llamada Alma, que vive en León.
Me contó que ve mi programa con su abuelita y que ahora quiere aprender a cocinar, porque la comida es como una magia de cariño que se come al final. En un papel de colores me había dibujado con un delantal y una corona de flores. Lo pegué en la nevera, no por vanidad, sino porque ese detalle, un dibujo sencillo y tierno, es el mayor reconocimiento que he recibido en mi vida. Ninguna medalla lo supera. Entonces, cuando vuelvo a encender el horno y la cocina se llena de ese aroma antiguo a canela y mantequilla, ya no me siento sola. Me siento acompañada por todas esas mujeres que continúan horneando desde el margen, pero que ahora empiezan a caminar hacia el centro. Sé que no hay regreso porque aunque la historia de mi pastel comenzó con una humillación, terminó con una afirmación. En ese proceso me encontré, me conté y me liberé. Soy Isabel Fuentes. Tengo 74 años. Y esta vez no serví el pastel. Lo firmé. Nadie, absolutamente nadie, podrá volver a arrebatármelo.